Acepté ayudar a mi profesor con una investigación, y terminé descubriendo por qué nadie más quería hacerlo. Cuando entré a la universidad, tenía una idea bastante clara de cómo serían las cosas: clases, exámenes, algo de estrés y, con suerte, oportunidades para destacar si trabajaba lo suficiente. No esperaba encontrarme con algo que me hiciera cuestionar no solo mi carrera, sino también mi propio criterio. Estudiaba psicología, y como muchos en primer año, tenía esa mezcla de curiosidad y necesidad de demostrar que podía llegar más lejos que el resto. No era el mejor estudiante, pero tampoco pasaba desapercibido. Entregaba todo a tiempo, participaba cuando era necesario y, sobre todo, escuchaba con atención. Fue probablemente eso último lo que llamó la atención del profesor Salgado. Era un hombre respetado dentro de la facultad, conocido por su exigencia y por dirigir proyectos de investigación que, según decían, podían abrir muchas puertas. No era cercano con los alumnos, pero tampoco inaccesible. Simplemente, selectivo. La primera vez que me habló directamente fue después de una clase sobre comportamiento anómalo. Recuerdo que me pidió que me quedara unos minutos más. No dijo mucho, solo que había notado mi interés y que estaba buscando a alguien que quisiera colaborar en una investigación. No lo dudé demasiado. Aceptar significaba experiencia, recomendación académica y la posibilidad de entrar en un círculo al que no muchos tenían acceso. Lo que no sabía en ese momento, era por qué ese puesto estaba disponible. El proyecto no era exactamente lo que esperaba. No se trataba de experimentos visibles ni de trabajo en grupo. Era algo más, aislado. Me explicó que estaba recopilando datos sobre patrones de comportamiento en estudiantes universitarios bajo situaciones de estrés prolongado, pero evitó entrar en detalles específicos. Mi tarea, en principio, era sencilla: organizar registros, revisar transcripciones, ayudar a clasificar información. Nada fuera de lo normal. Pero desde el primer día, hubo algo que no encajaba. El lugar donde trabajábamos no era su despacho habitual, sino una sala en un edificio secundario de la universidad, uno que casi nadie utilizaba. No estaba abandonado, pero sí apartado, como si hubiera sido olvidado con el tiempo. Las primeras veces no le di importancia. Pensé que era por privacidad o simplemente por falta de espacio en el edificio principal. Sin embargo, con el paso de los días, empecé a notar ciertos detalles que me resultaban extraños. Los archivos que revisaba no estaban completos. Había fragmentos de entrevistas sin contexto, notas escritas a mano sin fecha, registros de comportamiento que parecían inconexos. Y lo más inquietante era que muchos de esos documentos estaban marcados con iniciales, pero nunca con nombres completos. Cuando pregunté, la respuesta fue vaga. Dijo que era por confidencialidad. Lo acepté. Al menos al principio. Pasaron un par de semanas antes de que empezara a sentir algo más que curiosidad. Era una sensación difícil de describir, como si estuviera viendo solo una parte de algo mucho más grande. Los patrones que debía identificar no eran claros, y las instrucciones que recibía cambiaban con frecuencia. Un día me pedía que me centrara en el lenguaje emocional. Al siguiente, en las pausas de las entrevistas. Después, en cambios de comportamiento aparentemente insignificantes. Nada seguía una línea lógica. Fue entonces cuando decidí revisar los archivos más antiguos. No porque me lo pidiera, sino porque necesitaba entender qué estaba haciendo realmente. Y ahí fue donde encontré la primera señal de que algo no estaba bien. Había registros de estudiantes que ya no estaban en la universidad. Eso, por sí solo, no era raro. Pero lo que sí lo era la forma en que estaban documentados. No había conclusiones. No había cierres. Solo, interrupciones. Como si el seguimiento se hubiera detenido de forma abrupta. Empecé a investigar por mi cuenta. De forma discreta. Buscando nombres, referencias, cualquier cosa que me ayudara a conectar los puntos. Y poco a poco, empecé a encontrar coincidencias. Estudiantes que habían abandonado la carrera. Otros que habían cambiado de facultad sin explicación clara. Algunos que simplemente dejaron de aparecer.
No estoy diciendo que todos estuvieran relacionados. Pero había suficientes casos como para que dejara de parecer casualidad. Intenté preguntarle directamente al profesor. No acusando. Solo buscando claridad. Su reacción fue, contenida. Demasiado contenida. Me dijo que no sacara conclusiones precipitadas. Que en la investigación es normal encontrar datos incompletos. Que debía centrarme en mi trabajo. Y por primera vez desde que empecé, sentí que no quería que siguiera preguntando. A partir de ese momento, el ambiente cambió. No de forma evidente. Pero sí lo suficiente como para notarlo. Empezó a supervisar más de cerca lo que hacía. A limitar los archivos a los que tenía acceso. A controlar los tiempos. Y eso, en lugar de tranquilizarme, confirmó mis sospechas. No dejé el proyecto. Quizá debería haberlo hecho. Pero había llegado demasiado lejos. Y necesitaba saber. La oportunidad llegó una noche en la que me pidió que organizara unos documentos urgentes. Era tarde. El edificio estaba prácticamente vacío. Y por primera vez, me dejó solo durante más tiempo del habitual. Fue entonces cuando encontré el archivo que no debía ver. No estaba en las carpetas habituales. Estaba en un cajón cerrado, pero no con llave. Solo, olvidado. Dentro había expedientes más completos. Mucho más detallados. Con nombres. Fechas. Seguimientos prolongados. Y algo más. Observaciones personales. No eran notas académicas. No eran neutrales. Eran descripciones de comportamiento en situaciones inducidas. Eso fue lo que me hizo detenerme. Situaciones inducidas. Leí esa frase más de una vez. Y cuanto más avanzaba, más claro se volvía todo. El proyecto no era solo observacional. Había intervención. Pequeña. Sutil. Pero real. Cambios en horarios. Presión académica adicional. Aislamiento social progresivo. Todo documentado. Todo, provocado. Sentí un nudo en el estómago. Porque en ese momento entendí algo que no había considerado antes. Los estudiantes no solo eran observados. Eran parte del experimento. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasé leyendo. Pero sí recuerdo el momento en que escuché la puerta. No entró de golpe. No hizo ruido. Pero sabía que estaba ahí. Y por primera vez desde que lo conocí, no supe qué decir. No gritó. No se enfadó. Simplemente me miró. Y en su expresión, no había sorpresa. Como si ya supiera que eso iba a pasar tarde o temprano. No voy a repetir la conversación completa. No porque fuera especialmente intensa. Sino porque fue inquietantemente calmada. Habló de la investigación. De los límites. De la importancia del conocimiento. Pero en ningún momento negó lo que estaba viendo. Eso fue lo peor. Esa noche me fui sin terminar nada. Sin despedirme correctamente. Sin saber exactamente qué iba a hacer. Durante días no volví. Intenté convencerme de que no era tan grave. De que había una explicación. De que quizá estaba interpretando mal las cosas. Pero en el fondo, sabía que no. Tomé una decisión. No denunciar. No directamente. Pero tampoco seguir. Guardé lo que había visto. Copias. Registros. No para usarlo en ese momento. Sino por si alguna vez era necesario. Nunca volví a ese proyecto. El profesor siguió dando clases durante un tiempo. Como si nada. Pero meses después, dejó la universidad. No hubo anuncio oficial. No hubo explicación. Solo, desapareció. A día de hoy, sigo sin saber hasta dónde llegó todo eso. Ni cuántos estudiantes formaron parte de algo que nunca supieron que estaban viviendo. Pero hay algo que tengo claro. A veces, las oportunidades que parecen demasiado buenas. No lo son porque escondan una trampa evidente.
sino porque te colocan justo en el lugar donde no deberías haber estado nunca.